Eh, Hoy he puesto el texto del arte de vivir porque me gustaría, no sé si alguna vez hemos traído ese tema como título, el arte de vivir. Fijaos, veo un montón, no es que los vea, me refiero que veo un montón de títulos de vídeos, conferencias, expertos que hablan sobre la psicología. Otros que hablan sobre el emprendimiento, el coaching, el conseguir tus deseos, lograr tus sueños, y algunos hablan de lo que significa vivir tranquilamente en paz. Pero ahora mismo es muy común el encontrarse ese tipo de vídeos que fomentan la motivación personal, la automotivación y las herramientas para la motivación. Una sociedad que requiere de todas esas tretas psicológicas para levantarse por la mañana e iniciar la relación con la vida, es reflejo de una sociedad sana, de una sociedad que está tranquila, calmada y en paz, o es el reflejo de una sociedad que está impaciente, que está tensa, ¿no? Que está siempre comparándose unos con otros para ver quién soy, quién voy a llegar a ser, qué imagen tengo al respecto de los demás. Hoy varias veces en la televisión he escuchado la importancia de la imagen personal como medio de... sí, han hecho referencia a un empresario que decía que tú eres tu marca, ¿no? Tú eres tu marca. Entonces, dependiendo de cómo te comportes, cómo te relacionas con los demás, así vas a tener influencia en ellos. Y de alguna manera no está diciendo nada raro, es así. La cuestión no es que sea así ahora, sino eso es sano, andar por la vida intentando influenciar o intentando luchar por lo que uno quiere. Fíjate que esto tú lo dices en la tele ahora mismo y te tiran a patadas. Si, el cuestionar si uno tiene que luchar por lo que uno quiere. No voy a que uno no pueda tener lo que quiere o pueda hacer lo que más le gusta, sino la cuestión de la lucha, la cuestión de la competitividad, de la comparación, que eso es lo que tensa y lo que impide que estemos en paz. Siempre y cuando yo tenga una meta de quién quiero llegar a ser, voy a tener en eso mismo un apego, un productor de frustración, un productor de tensión y de ansiedad para controlar mi entorno y que mi entorno me permita conseguir aquello. Con lo cual me voy a levantar por la mañana ya, fijaos, con una actitud donde el pensamiento o la meta está siempre presente, siempre. No solo presente, está intermediando entre yo y el mundo, o el mundo y yo. Siempre está intermediando. Siempre tengo presente qué tengo que hacer y si eso de que tengo que hacer está acorde con lo que yo quiero llegar a ser. Claro, esto, cuestionarlo, no estoy diciendo que sea malo, simplemente lo cuestiono porque es un hecho que se ve a las personas que sienten y viven desde ese lugar, es un hecho que están con cierta dosis de ansiedad, de tensión, de impaciencia, tienen problemas de autoestima, tienen problemas emocionales, siempre están comparándose con los demás.
Y además eso refuerza la creencia en la existencia profunda y real de una separación entre el mundo y yo, entre la vida y yo. Y eso inevitablemente es origen de conflictos. Y además es que, fíjate, es un crecimiento antinatural. Las cosas no pueden estar creciendo constantemente. Llega un momento de saturación. Y lo que pasa es que el empresario siempre quiere más. Hay una frase maravillosa en la película de Wall Street 2, cuando le preguntan a uno de los banqueros cuál era la cifra con la que él ya se quedaría satisfecho del dinero ganado. Y él dijo, más. No dijo una cifra, dijo más. Bueno, es fantástica esa secuencia porque refleja claramente la actitud mental que produce esta ansiedad. Fijaos, es una actitud completamente antinatural. ¿Qué significa? Que al estar tan presente en tu vida esa imagen mental, ese pensamiento, esa meta, ¿no? Eso que es falso porque no se ha creado, sino lo has elaborado, sintetizado tú en tu mente, al estar tan presente, impide el discernimiento de si esa imagen es verdaderamente real o no. Porque la tenemos tan cerca, es como si tú tienes algo muy cerca, eso mismo te está cegando. Entonces, no es verlo en perspectiva, sino mirarlo, mirar cómo aquello está funcionando en nosotros todo el rato. Y además, ¿por qué produce insatisfacción? No hay, fíjate, solo la satisfacción, según su modelo, vendrá cuando aquello se consiga. O sea, la satisfacción está en el futuro. Entonces, como aquello está puesto en el futuro, ya siempre está puesto como la zanahoria del caballo o el borriquito que tiene que andar. Y a la hora de estar fijándose siempre en la zanahoria, no le deja ver todo el entorno por el que camina. Y esa es la insatisfacción. Si yo no soy consciente ni percibo la realidad que tengo alrededor mío, estoy impidiéndome la satisfacción de vivir. Porque ¿cómo sabemos que estamos vivos? Sabemos que estamos vivos cuando estamos despiertos, ¿no? Te levantas por la mañana y percibes. Y hay una percepción y un sentido de estoy. Pues cuando ese sentido de estoy está dirigido y concentrado en una imagen mental, empiezo a perder la relación que es la verdadera alimentación y satisfacción con la vida. ¿Qué hacemos al respirar? Nosotros estamos en continua relación con un ciclo de respirar. Y ese ciclo está incluyendo, o sea, está entrando una respiración que está nutriendo, me está permitiendo vivir, y estoy teniendo una expiración que me está permitiendo sacar lo ya respirado. He nutrido y de alguna manera he suelto lo que ya no necesito. Pues ese ciclo es el que me permite estar vivo. Pues si yo desde que me levanto por la mañana estoy más atento a la imagen mental, estoy perdiendo mi respiración natural. ¿Cuántas veces, fijaos, además que todo cuadra perfectamente? Cuando una persona tiene ansiedad, uno de los trucos que les hacen para calmarles es respira. Vuelve a tu respiración. Vuelve a prestar atención a algo básico, natural. No es que eso sea la puerta del gran descubrimiento, porque hay muchas técnicas de yoga y tal que se utiliza la respiración como lo más fundamental. Cuidado. No hagamos, porque la mente ya encuentra una especie de truco y ya se va creyendo que aquello es lo más sagrado. No hay que darle ni más importancia a una cosa ni menos a otra. Hoy hablando con un amigo, así medio, bueno, escribiendo cosas de broma, he dicho que cantidad de momentos de meditación fantásticos en el servicio. Pero
Fijaos, se pone a Buda, el pobre, siempre sentado en meditación, ¿y por qué no se le pone en el baño? Porque también lo hacía, ¿no? Pero la mente elige lo que le gusta, lo que le parece ideal, la postura de referencia en la que mi imagen de cómo debiera ser el mundo cuadre con eso. Y entonces a mí aquello me satisface y me identifico con eso. Y entonces ponen su mejor imagen, o dibujan al personaje que idolatran en su mejor estado. Pero ese hombre pues tenía que ir al baño como todo el mundo. ¿Y por qué una cosa es más sagrada que otra? No tiene sentido. Pero la mente sí, como la mente solamente funciona a través de divisiones y de conceptualizaciones y de segmentaciones, pues por eso entra en cualquier cosa, la divide y ya dice, prefiero esto y esto no lo prefiero. Lo que no prefiero lo tacho, lo guardo o lo mantengo lejos, y lo que prefiero me apego. Es ese tipo de juego, ¿no? ¿Qué tiene que ver la realidad con la inteligencia? Es la pregunta, ¿no? Y porque me parece que es una pregunta importante que hacerse cuando alguien quiere descubrir qué significa vivir. Porque no vive uno, o la vida sucede en lo real, o llamo a aquello que es real, llamo a aquello que es propio de la vida. Algo tendrá que ver, ¿no? ¿Por qué consideramos que la inteligencia es ajena a lo real? Simplemente porque parece que son conceptos que uno tiene que ver con algo fuera del cuerpo, ¿no? Y otro con algo dentro del cuerpo. Que la mente inventa, bueno, ya no digo inteligencia. La mente copia, ¿no? La mente inventa. Inventa, copia. Y la realidad es... La realidad o sea, me refiero, no copia, está sucediendo. Sobre sí misma está sucediendo, constantemente cambiante, ¿no? ¿Por qué la inteligencia... ¿por qué la realidad es una cualidad de la inteligencia? ¿Sería uno inteligente si se confunde, dejándose arrastrar por imágenes que aparentemente son reales, pero que no lo son? O sea, que la inteligencia es como ser consciente de la realidad. Efectivamente. Si tú eres consciente de aquello que es real y consciente de aquello que es aparente, no vamos a decir no real, porque el pensamiento contiene algo de realidad, porque tú lo ves, ¿no? Está ahí. Pero aquello que está ahí en apariencia, en el sentido de que eso que tú imaginas no lo podemos sustituir por aquello que a lo que referencia. Sin embargo, desde que somos muy pequeños, empezamos a aprender unos modelos de conducta, unos patrones culturales, unas palabras, unos movimientos sociales que terminan por sustituir a esa relación natural que teníamos con la vida, y entonces empezamos a filtrar y a vivir siempre con esos patrones y esos conceptos y ese tipo de pensamientos mediando entre nosotros y la vida. Si uno va a un trabajo y le dicen, no, es que usted tiene que llegar a ser, o para que usted triunfe y tal, y eso no te chirría, significa que verdaderamente estás seducido por el modelo ese. No quiere decir que no lo hagas, pero a ti te tiene que quedar muy clara la distinción entre una cosa y otra. Si a ti te queda muy clara la distinción entre una cosa y otra, aquello no te hará sufrir de la misma manera. No te dolerá igual, porque a ti te duele o te afecta lo que consideras que es real. Lo que tú sabes que no es real, no te afecta. Si te dicen que, no sé, que Melchor ha fallecido, o Gaspar o Baltasar,
realmente pues no te duele. ¿Eh? Es una... Tú sabes dentro de lo que se está hablando, del mundo del que se está hablando. No lo mezclas. Pero tú díselo a un niño que todavía cree en los Reyes Magos. Tú le dices a un niño que Melchor ha muerto, y a lo mejor es muy pequeñito y llegan justo a la época esa, pues le das un disgusto, ¿eh? No te digo que le vayas a crear un trauma, pero le das un disgustillo en un momento dentro de su manera de verlo. Igual con el tema del miedo. Tú a un niño le dices que viene el hombre del saco y le asustas. ¿Por qué? Porque considera verdad lo que estás diciendo. El papá no lo cuestiono. Y entonces, trago. Y el papá, cuando somos adolescentes y niños y jóvenes, es la sociedad. Es como los jefes, ¿no? Los mayores, los que saben, la cultura que lleva ahí, la historia. Entonces no lo cuestiono, entonces todo lo trago. Todas las creencias, todos los apegos culturales que tiene la gente y las identificaciones que tienen con su país, con su religión, con su ideología política y todo eso, una vez que uno lo traga, ya vive desde ahí y ya en ningún momento lo cuestiona. Cuestionarlo no es destruirlo o rechazarlo. Cuestionarlo es observarlo y dejar que el discernimiento de eso mismo se coloque eso mismo. Porque tú no tienes que hacer la elección de qué cosa es una cosa y qué cosa es otra. Eso mismo será su propio discernimiento. Yo no necesito decir tú eres tú y tú eres tú. Obviamente es un hecho. Más allá de lo que podamos considerar que es un ser humano profundamente y todo eso. Pero a simple vista, uno sabe que lo que está pensando es una cosa distinta, de naturaleza distinta, a lo que está percibiendo. Fijaos, digo percibiendo, porque en realidad la relación que yo tengo con la vida es lo que percibo. No puedo tener una relación con lo que no percibo o soy inconsciente. ¿Aquello me puede afectar? Puede. Pero solo puedo tener en mi mano aquello de lo que soy consciente. Y solo puedo, de alguna manera, comprender aquello de lo que soy consciente. Por eso es tan importante prestar atención, porque la atención es lo que permite la comprensión. No solo, pero de alguna manera si yo participo del mundo laboral, pues efectivamente, y voy a ir a una empresa, el jefe va a decir lo que hay que hacer. Otra cosa es que tú obedezcas sin reflexionar. Otra cosa es que tú cedas tu responsabilidad simplemente por obedecer. Porque tú eres un policía y te dicen, mira, hay que echar a fulanita que tiene 80 años de su casa. Porque avaló con su casa a su hijo. Su hijo fracasó o sencillamente tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas. Y ya no puede trabajar, no puede pagar la hipoteca de su casa, y como la pierde y tú tampoco puedes, pues te vamos a echar también de tu casa. Y entonces tú eres el policía que va allí a ejecutar la orden. Este caso, que es muy extremo y cualquiera diría, vale, sí, pues entonces claro. Pues también sucede, Claro, te dicen, pero es que el policía tiene a su cargo a unos hijos que tampoco quiere que les echen de casa y entonces perder el empleo. La cuestión no es dejar de hacer una cosa o dejar de hacer otra. La cuestión es observar toda la circunstancia en la que está metida este mundo. No es cuestión de salir a la calle a violentamente transformar las cosas. Porque el origen de todo este movimiento está aquí. Está en cuando yo cedo mi motivación y me identifico con lo que quiero llegar a ser, con las ideas que me han impuesto, con las ideas que me han seducido, con las creencias que he tragado. Cuando todo ese mundo, que de alguna manera es ilusorio, para mí es importante para yo llegar a ser y a
a afirmarme, a realizarme, a que otros digan de mí, no tiró su vida por la borda, no es un fracasado, no es tal, que en el fondo no es otra cosa que me amen. Por favor, que me ame todo el mundo. ¿Cuándo uno necesita que le ame todo el mundo? Cuando realmente no sabe lo que es el amor. Ni lo siente, ni lo sabe, ni lo da, porque no sabe nada. Está confundido creyendo que el amor es otra cosa. Y entonces todo su anhelo, toda su motivación se ve, se desgasta. Y cuando pasan los años, si no tienes la gran suerte de que todo te salga bien y que jamás te cuestiones nada, pues entonces todo ese esfuerzo se transformará en amargura y frustración, a no ser que veas toda la gran mentira en la que estabas inmerso, y ahí se termine todo ese dolor. No es cuestión de destruir nada, no es cuestión de transformarlo activamente, es cuestión de comprenderlo. Una vez comprendido, la motivación cesa, la motivación de querer cesa, y lo que surge es una actividad coherente con aquello que está sucediendo, una actuación implícita e implicada en lo que está sucediendo. Y por eso mismo, si uno está atento completamente a esa realidad, su actuación en ella no es desproporcionada, podríamos decir. Entonces, olvidámonos ya de cómo manipular a la gente, cómo influir a la gente, cómo caer bien a la gente, si realmente hay autenticidad en toda la relación del vivir, ¿qué más da? ¿Qué más da mi lenguaje no verbal si no pretendo nada? Si no pretendo nada, ¿qué más da mi lenguaje no verbal? Saldrá lo que tenga que salir. Si no estoy imitando a nadie, ¿qué más da? Cuando uno imita es cuando ya fijaos, imitación. Imitación viene de imagen, ¿no? Tengo una imagen y me comporto acorde a la imagen que tengo. Entonces, la imitación subyuga mi vida. Y entonces, yo en el fondo sé cuándo me miento. Entonces, si yo sé que me estoy mintiendo, estoy viviendo una vida ajena. Y entonces no hay satisfacción. Entonces vuelve la frustración. Como vuelve la frustración, vuelve el esfuerzo por no estar frustrado. Cuando vuelve el esfuerzo, vuelve el gasto. Cuando vuelve el gasto, vuelve la necesidad de suplir ese gasto. Con lo cual, ya está el péndulo. Y el péndulo es el desequilibrio. Y además, el péndulo reafirma la creencia de que la vida es pendular. En el sentido de que el orden requiere un esfuerzo desde los extremos hacia el centro, que es controlarme, reprimirme, equilibrarme, motivarme. Si estás en el péndulo, en la depresión del péndulo, tú sientes que tienes que motivarte. Entonces, una sociedad en la que no hay más que cursos y tal de motivación, es una sociedad que está completamente deprimida. Y la depresión no se sana con la motivación, sino con la no depresión. ¿Por qué tengo que motivarme? Y además, ¿qué motivación surgiría de alguien deprimido? Vete tú a saber. El otro día planteábamos, con esto de las elecciones, los que vinieron el martes lo recordarán. Una sociedad en la que la gente no se conoce a sí misma, ¿qué sistema político puede salir de ahí? Da igual a quién votemos, es que la gente no se conoce a sí misma. Unos dirán, no, es que hay unos más correctos que otros.
Pero es que no nos conocemos a nosotros mismos. Todos los sistemas, además, ¿alguien que se conociera a sí mismo necesita ser gobernado? ¿Por quién? No solo eso, ¿alguien que se conoce a sí mismo necesitaría gobernar a alguien? Nunca. Si tú no necesitas gobernar a nadie, no necesitas ser gobernado. Pero claro, esto jamás lo va a plantear nadie. Todos esperan que la meta, que es el objetivo de toda política. Mira, el otro día leí otra cosa también que era una crítica muy interesante sobre esto. No estoy en contra de la política, ni estoy en contra de ninguna cuestión cultural. Decían, hay un texto que hablaba, más no lo sé de memoria, creo que era Bertolt Brecht o algo así que lo decía sobre la política, que decía que los antipolíticos o algo así que eran muy estúpidos porque la política está en todas las situaciones de nuestra vida, en el precio del pan, en el precio de tal, en el salario de la gente, y que es muy importante ser responsable con todo eso. Por supuesto, nadie está en contra de eso. La cuestión es ¿desde dónde? ¿Desde dónde? O sea, ¿una persona que no se conoce a sí mismo puede ser candidato? ¿O incluso puede votar? Si ni siquiera lo más propio, no es propio, pero lo más cercano lo desconoce, ¿cómo puede pretender? Cuando uno dice conocerse a uno mismo, no lo digo desde el sentido positivo, que significaría afirmar quién soy. Es desde el sentido negativo, que es ser consciente de quién no soy. Y el problema de la sociedad, el problema del ser humano actual, es que se identifica con algo que no es. Y por eso se ve arrastrado por esa identificación, ese modelo, esa forma que tiene esa identificación y esas metas, esa situación en el mundo que tiene ese modelo. Eso que ese modelo se supone que tiene que hacer. Entonces, claro, fíjate, no es el mismo comportamiento una persona de una tribu de África, en medio de la selva, lo que quiere ser en la vida. No tiene las mismas, a lo mejor es lo que quiere ser un buen guerrero o cualquier cosa, vale, pero son distintas que las que tiene un joven de Barcelona. Todo ese sistema de creencias que unos absorben, si jamás es simplemente observado, pero observado en el fuego de lo real, en el sentido de, voy a ver esto, de qué se trata. Esta motivación que yo necesito todos los días, esta lucha que siento frente al resto de posibles competidores en mi trabajo, es una vida que permite descubrir qué es la vida, quién soy yo, no quién soy yo afirmando, sino, me explico lo que quiero decir. Por supuesto, en ningún momento uno va a saber lo que uno es, porque aquello que uno es está en constante cambio. Pero uno puede saber que las creencias que uno tiene sobre uno mismo son mera apariencia. El mapa, un mapa turístico, ¿es el suelo que pisamos? ¿O es una interpretación del suelo que pisamos? Creo que es una interpretación. La relación cultural que tenemos entre las personas es una interpretación. La tenemos, pero en base a esa interpretación. Tú vas a aquella zona del planeta, vas a Tailandia, y vas a aquella zona del planeta y la llamas Tailandia porque hay un consenso cultural mundial de que aquello se llama Tailandia. Pero la palabra Tailandia no crece de la tierra ni de las flores. O sea, es una frontera virtual que se ha hecho un muro porque lo virtual a la gente le parece tan real que lo lleva a cabo. Como tú te llamas Raúl. Por supuesto, pero yo no me confundo. Por supuesto, pero yo emocionalmente no me confundo
O sea, no me limito a la palabra Raúl. Me nombro la palabra Raúl, efectivamente. Si quiero recibir una carta, el cartero tiene que llegar hasta aquí. Eso está claro. Pero emocionalmente, conscientemente no mezclo la realidad de las cosas. Por supuesto que la cultura afecta tanto que ha modelado el planeta. Pero lo ha modelado en base a una pino. Es obvio que no es aquello que está, aunque nos sirva para comunicarnos y yo referenciarte algo sobre él. Entonces, cuando nos movemos por los países, en realidad nos movemos por conceptos consensuados entre toda la población y mantenidos como consenso para poder intercambiar cierta información. Yo lo único que me refiero es que tu cuerpo natural, que nace sin referencias, que no se comporta en base a esas referencias, que no surge de esas referencias, que no es creado por eso, ni crece por eso. Tú puedes pensar o puedes hacer una creencia de cualquier cosa de quiero ser más alto ahora mismo, o cambiar mi forma física, mi cuerpo, y no lo va a hacer a través del pensamiento. Eso surge, crece solo. Hay una cosa distinta. Un país le llama Sun, otro Soleil, otro Sol, pero esas tres palabras no encierran las totales cualidades de lo que aquello es, porque si no, nos quemaría en nuestra mente simplemente pensarlo. O sea, una cosa es la descripción y otro lo descrito. Y vivimos en las descripciones culturales para sociabilizarnos, entendernos. Eso no lo pongo en duda. Y no digo que aquello no sea válido. Digo que aquello es una herramienta, pero que en el momento en el que no presto atención diariamente, eso acaba seduciendo, de tal manera que la herramienta acaba siendo el que me dirige. Y que mi manera y mi educación es mi manera de ver el mundo. Si a mí desde pequeñito me dicen que los negros son inferiores, y me lo dicen y me prueban incluso con teorías, igual que me lo creo cuando soy pequeñito de que los Reyes Magos existen, pues eso lo instalo como algo cierto. Y digo que esa es la realidad. Y alguien me dice, reflexiona sobre esa creencia, porque no es más que un modelo educativo que te han impuesto y que tú has tomado como real. Lo único que hacemos aquí es, no digo que rechaces, digo, cuestiónalo. El propio cuestionamiento quemará, por eso digo, ponlo en el fuego de lo real. El fuego, de alguna manera, que quema lo superfluo, ¿no? Entonces, cuando tú observas la realidad de esa circunstancia y ves a esos dos seres humanos, aprecias claramente que no hay distinción entre ellos. Puede haber una superficialidad, pues igual que uno es rubio y otro es moreno, pues uno es negro, otro es bajito. Eso es una mirada tan superficial de lo que significa un ser humano que cualquier conclusión cualquier identificación sobre una de esas conclusiones superficiales es una observación muy poco inteligente. Por eso la inteligencia es la realidad, es aquello desde donde partimos para aprender. Tu cerebro no distingue entre la imaginación, en la que se incluye el concepto, el recuerdo, y la elaboración sintética desde los recuerdos, o sea, el pensamiento. El cerebro no distingue entre pensamiento y percepción presente, actual. No distingue. Lo considera las dos cosas ciertas. Tú te pones a recordar
que es una especie de recreación, una especie de imaginación. Un suceso muy dañino que te afectó, y eso afecta al cuerpo, creándote un malestar similar de dolor al que se produjo en aquel momento. Entonces, fijaos, el cerebro no sabe distinguir, o sea, vive como cierto las dos cosas. Y el peligro, y creo que el hecho que se ve en este mundo humano, todo lo que sufre el ser humano por esto, es porque aquel pensamiento sintético se ha puesto frente a lo percibido actualmente y lo está interpretando. Eso, que es una herramienta hasta cierto punto muy útil, su utilidad no es total, es siempre en su lugar. Si yo no soy consciente de que el recuerdo que yo elaboro de algo que me hizo daño, está afectándome y está manipulando mi interpretación, o sea, mi relación con eso, me pierdo en eso. Si fulanito me hizo daño, o aquella, por ejemplo, fui un día al mar, cuando era pequeño, y por un golpe que me dio un niño, no sé qué, me quedé casi me ahogo, y le temo al mar. Si yo, 20 años más tarde, nada me está amenazando, pero me meto en el agua y empiezo mi cuerpo a sentirme mal porque estoy recordando lo que me pasó, significa que mi inteligencia, ya no te voy a decir mi cerebro y nada, pero mi inteligencia no es capaz, no ha hecho todavía el discernimiento entre aquello que pasó, que ya no está sucediendo ahora, y lo otro. Esa afectación que tiene el pensamiento, el recuerdo, el concepto, el trauma y toda aquella imagen, esa afectación me va a arrastrar. Entonces, ese arrastre está sucediendo en toda nuestra relación con los demás y con el mundo y tal, desde que el hombre es hombre. Esa afectación, esos patrones de conducta, esas proyecciones que se hacen de las cosas, están afectando. Y hasta ahora, no, esto se ha cuestionado muchas veces, pero muchos de nosotros nunca nos habíamos planteado si realmente cuestionarse esto tiene alguna utilidad. De hecho, lo descartamos a priori simplemente porque no consideramos que esto me venga a mí a decir nada. Pero eso es en general, pero hay gente que... Sí, no, pero en general. No, pero hay un gran general de las personas, esto cuando escucha que hay una importancia tremenda en discernir profundamente, o sea, hasta las raíces de lo que te mueve, este pensamiento, y colocarlo en su sitio maravilloso, que existe y tiene, y ser consciente desde que me levanto por la mañana como primer percepción, la percepción limpia sin ese pensamiento, yo no podré observar aquello que está vivo, nuevo a cada instante, si siempre está mediando mi interpretación. Porque la interpretación es una interpretación hecha desde el pasado. Y esto que hoy me levanto es nuevo.
Y yo no puedo venir desde el pasado a interpretar lo nuevo. ¿Me puede venir, puede ser útil en ciertos momentos? Puede ser útil. Pero jamás va a ser más útil que interpretarlo limpiamente sin ningún pensamiento. No solo eso, sino que es que el cerebro cuando observa sin estar utilizando su vitalidad, su energía vital, si el cerebro está completamente atento a aquello que está sucediendo natural y presente, y está dirigiendo su vitalidad, su energía, construyendo porque la necesita, O sea, me refiero por la necesita porque para construir un pensamiento es necesario cierta energía. Con lo cual, si el cerebro pierde cierta de su vitalidad para construir una imagen, está impidiéndose la relación, que es la verdadera respiración con lo real, con lo natural. Y eso que consideramos que no tiene nada que ver conmigo, que eso es, que no, con mi vida, esto no tiene nada, eso que es una idea nueva, eso que consideramos que es una idea de fulanito y tal, está afectando a nuestra salud, está afectando a las relaciones que tienen las personas, porque las personas se identifican. ¿Qué significa? Que se consideran a sí mismos como el concepto, o dentro del concepto. Claro, entonces, cuando yo cojo aquello, aquel recuerdo, y surge, dejo que surja, no hago nada con él. ¿Me está doliendo? Sí, pero tengo que observarlo, porque no puedo hacer, porque al separarme de aquello, el separarlo, tengo que ser consciente de que llevo años separándolo y que aquello no ha tenido efecto. Entonces, voy a probar algo nuevo, porque si sigo separándolo nunca va a tener efecto. Entonces, ¿qué es distinto de separarlo? Dejarlo donde está. Entonces, cuando lo dejas donde está, y aparece y afecta mucho, quédate, no huyas, no salgas hacia ningún sitio. Quédate aquello, que no es más que apariencia, aquello no es natural ahora. Fue, vale, pero ahora no lo es. En el momento en que tu cerebro, en que tu inteligencia, aunque tu cerebro está sufriendo creyendo que las dos, que es real, tu inteligencia, que es la realidad, fíjate, por eso digo, la inteligencia es la propia vida, que es lo que es estar despierto con los ojos abiertos, siendo consciente de lo real. Esa verdadera relación sin distancia, porque la gente se suele considerar separado del mundo, pero cuando eres consciente de la ausencia de distancia, llega, se quema. Se quema si no es capaz. ¿Qué diferencia para ti hay de la inteligencia a la consciencia? No conciencia, consciencia. Diríamos que la inteligencia contiene la consciencia. Pero ese ser humano es consciente e inconsciente y tiene ensoñaciones. Y no por eso la inteligencia... ¿Consciente? Sí, consciente e inconsciente. Cuando estás durmiendo sin percibir absolutamente nada, hay un corte, ¿verdad? Tú te duermes y el tiempo es que ni ocurre. Después te levantas y las sensaciones te empiezan a decir que ha habido un tiempo y que más o menos son estas horas. Pero cuando éramos pequeños, ¿no os pasaba a veces que os despertabais de la siesta y no sabíais dónde estabais? ¿Y la conciencia? La conciencia, claro, la conciencia, la palabra conciencia, comúnmente se suele significar o se le suele dar el sentido como el contenido de todos los conceptos, experiencias, recuerdos. Esa es mi conciencia. Otras personas se le puede dar otro sentido, que es hacer las cosas con conciencia, que es como con consciencia. O sea, ten conciencia en hacer las cosas, come con conciencia, no sé cuántos. Pues es un poco, ten responsabilidad, presta atención, ¿vale? Son otros significados que se le pueden atribuir. Pero
esto que os parece, que sé que a muchos les será, me hablan a chino, esto en realidad no tiene efectividad práctica, me parece una idea más utópica que a lo mejor ni siquiera me parece bonita. Por supuesto, es que esto no es una idea, es un hecho que nuestra vida se comporta dependiendo de qué cosas nos identificamos, qué cosas deseamos, qué cosas queremos. Y las cosas que queremos están producidas por las cosas que nos han educado. Entonces uno se construye una imagen mental y va hacia la imagen mental. Su vitalidad, la propia vida, aquello que sucede cuando consumo la comida, la energía esa que produce la comida, la dirigimos mentalmente hacia lo que deseamos. Y entonces surge la motivación, quiero conseguir aquello. Y entonces, yo, el momento presente, siempre coloco rápidamente el filtro de mi meta para dirigirme hacia ella, mientras vivo, ¿no? Mis pasos que vayan hacia aquella meta. Lo único que digo es, por favor, cuestionémonos, no neguemos, cuestionemos, o sea, preguntémonos si, primero, si esa meta no es natural, en el sentido de que es un pensamiento, ¿por qué tengo que ir tras ella? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿quién y para qué? Todas esas preguntas empiezan a colocar en su sitio a quien creo ser y quien creo no ser. No te preocupes. A quien creo ser y quien creo no ser. Y entonces, cuando hemos hablado del autoconocimiento, el autoconocimiento, he dicho que no podíamos hablar de él de manera afirmativa, porque estaría implicando colocar esto natural, lo que yo sea, esto natural en un nombre, en un concepto, en una identificación o una creencia o un significado o un sentido. Entonces, yo puedo saber que todos esas identificaciones que tengo elaborados a través de los recuerdos y tal, culturales, de nombre, de todas esas descripciones que han hecho de mí, toda la imagen que yo tengo de mí, todo ese contenido de mi conciencia, todo ese contenido cuando yo pienso sobre mí, todo ese contenido es un contenido distinto de lo natural. A día de hoy. Ese contenido no tengo que rechazarlo ni destruirlo, sino simplemente saber sus limitaciones. Esto es muy... Entonces, cuando uno ya es consciente de aquello que no es, otro no te puede imponer o seducir o manipular de la misma manera. ¿Cuántas personas? Es muy fácil dirigir a la gente. Muéstrales algo, un sueño. Muéstrales a una persona rica, famosa, que tiene un montón de coches, un montón de chicas y no sé cuántos, y ya la atención de esa persona, la percepción, va a estar opacada por la imagen de lo que quieren conseguir en la vida. Y aunque uno crea que yo me levanto por la mañana y yo no tengo esa imagen aquí en mis ojos, pero cuando me relaciono con las personas está presente. Está presente como quiero que me vean, como quiero influir, como quiero tal. Está presente mis elecciones
sobre la ropa que quiero comprarme, todo eso. No, fijaos, eso que parece algo tan obvio y digo, pues que eso también es real. A lo que me voy es, uno es totalmente consciente de qué cosa es producida por el pensamiento del hombre a lo largo de la cultura y de la historia y de las tradiciones y tal, y qué cosa es algo que está creciendo vivo ahora. El tema es que llevamos tantos años sin prestar atención a eso, que consideramos lo natural como la simple naturaleza que está más allá de la ciudad. Y hemos olvidado, de hecho estamos tan a distancia de nuestro propio cuerpo, que un dolor que tiene no lo atendemos si en ese momento a mí me sirve ir guapo o guapa. Una cosa que no digo que las mujeres tengan que quitarse los tacones, pero es un ejemplo muy sencillo. La persistencia que una persona tiene, a lo mejor por ir a una fiesta guapa, no sé cuántos, e ir con unos zapatos terribles que te destrozan, esa motivación es la motivación producida por la imagen que uno quiere dar. No digo que sea malo, pero si en tu cabeza sabes qué cosa es cada cosa, llegará un momento en que sabes que tú no eres la imagen, ni siquiera la imagen que quieres llegar a ser, y empezarás a vivir desde un punto más auténtico. Entonces, cuando digo que la imagen te la venden, sí, y a unos le venden pintarse de... Claro. Todo eso es un comercio. Por supuesto. Pero fíjate, incluso no solo en lo comercio, hay tribus de estas africanas que las mujeres se pintan con arcilla naranja el cuerpo entero y se ponen esas aristas creyéndose que son más guapas y ya, fijaos, es un gran ejemplo, porque acaban dependiendo de esas aristas, porque si se las quitaran se romperían el cuello, de lo elongado que ha quedado. Ha quedado debilitado por la imagen. Daros cuenta, por el perseguir un concepto se ha destruido lo natural, destruido o dañado. Entonces, la relación natural que existe entre los seres humanos y que en muchas tradiciones se venera el tema del sexo, porque hay momentos, no todo ya, pero hay momentos durante el sexo en que lo natural está presente. Y entonces, en muchas culturas se ha considerado el sexo sagrado por ser una relación humana desde lo natural. Pero ahora la cultura occidental lo ha alejado mucho. Ya son imágenes. Ya uno no hace el sexo sin imágenes, sino imaginando. ¿Qué es lo que quiero que me hagan? ¿Qué es lo que no sé qué? Fíjate, ya predispone. Como no hay misterio, no puede haber pasión. Entonces, tiene que haber motivación. Entonces hay automotivación. Entonces uno tiene que pensar. Entonces se desnaturaliza toda la relación. Daos cuenta cómo eso, que es un claro ejemplo en el sexo, sucede en todas las relaciones humanas y en toda la relación de la vida. No estoy hablando de una tontería, que solo es si empezamos a hablar desde la palabra de una de otra. Hay algo vivo en el cuerpo humano, o sea, en el mundo que no tiene nada que ver de manera intrínseca y presente con lo aparente que formula el pensamiento, pero que a día de hoy el pensamiento es tan fuerte por ser repetitivo, que produce la ilusión de ser real. Igual que si yo cojo una luz y la muevo así, con una llama, doy la impresión de crear un círculo, o las aspas de un ventilador o las de un avión. El movimiento crea una especie de sensación de presencia. Pues el movimiento mental
que hay desde que me levanto, el que está constantemente afanado en qué tengo que conseguir hoy, es lo que me da a mí la impresión de que aquello es real, tan real como esto. Entonces, por eso yo digo, por favor, paremos, paremos. Para, observa cómo se mueve ese pensamiento y observando llegará un momento que la comprensión por el propio efecto producido de no escapar, de no distraerse, la comprensión tendrá lugar colocando cada cosa en su sitio. ¿Cómo voy a saber cómo vivir si la vida está cambiando a cada instante? No puedo. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo no verme seducido constantemente o dirigido por lo que creo saber de la vida hasta ayer. Porque si eso no me seduce ni me dirige, entonces el verdadero arte de vivir es el arte de vivir de manera totalmente inocente, que es limpia de todo conocimiento. No destruyendo el conocimiento, sino colocándolo en su sitio, no frente a mí. Entonces me permitirá ver lo natural que hay en todo. Porque uno puede ver la ciudad y puede ver la mano del hombre, la acción del pensamiento sobre aquellos materiales naturales. Esos materiales como la tierra, los materiales orgánicos que utilizamos para crear ladrillos y todo tipo de elementos, ¿no? Uno puede observar toda esa cantidad de materiales organizados a modo del pensamiento. Y uno puede ver incluso el natural ahí. Y uno puede ver en esta reunión, que cada uno vamos vestidos de una manera, puede obviamente considerar el ropaje, el diseño del ropaje, todo construido como el pensamiento, no tener por qué destruirlo, ni obligar a la gente a que se vista de una única manera, o que se desnude. Entonces eso es absurdo. O sea, la obligación de hacer una u otra cosa, pero no lo mezclo. No te voy a considerar aquello de las cualidades del ser vivo que está ahí, no los voy a considerar en base. No voy a hacer un juicio. O si lo hago habituado por los juicios que ya me han hecho a mí y ya llevo toda la vida viviendo así, pues entonces voy a parar y voy a empezar a vivir realmente aprendiendo desde cero. Y aprender no es reacumular ahora unos nuevos patrones o unas nuevas conclusiones o creencias, no. Es observar, aprender, comprender, olvidar. Si yo creo ya saber, mañana miraré creyendo saber y entonces volveré a caer en el mismo problema. Esa actitud, o sea, esa forma de ver la vida, que es completamente inocente en el sentido de mirar, implica una vitalidad tremenda, un estar atento, y eso es verdadera pasión, y eso es amor. De ahí surge un amor que no es una interpretación. Y además, no es una idea que venga Raúl y os diga, sino que la persona que haga la prueba y observe desde esa inocencia del mirar, ya absoluta, descubrirá que surge solo, sin ser llamado, algo de alguna manera inenarrable, no por grande, sino por completamente distinto a la relación que teníamos a través del pensamiento con las cosas y con la vida. Ya no es que sean nuevos valores. ¿Para qué necesito valores? Fíjate, valores parece que es valor para enfrentarme a qué. Valor, cosas válidas que son para mí válidas
¿Para qué? ¿Ante quién me quiero defender? ¿Por qué tengo que dirigirme a través de un valor o una creencia o tal? Desde la propia inocencia hay una inteligencia que está fluyendo en relación con la vida, que no somos conscientes de ella, pero cegados completamente si median mis intereses personales. Y ya, ese tipo esa forma de vivir es distinta a la que nos pretenden imponer. Y además, es la única manera de que exista un verdadero cambio en la humanidad. Y eso que uno cree que no tengo influencia en la realidad y que yo no puedo con el mundo y creer que voy a poder, vuelve a ser un idealismo y meterme todo en esas análisis y tal, vuelve otra vez al problema de enfangarse otra vez con el pensamiento. Y volvería otra vez a mirar la realidad desde la visión política. Con lo cual, otra vez, alterada, contaminada, y impidiendo esa satisfacción y esa verdadera nutrición. Entonces, para ello, ¿tenéis alguna hora? Las 9. Ah, y 5. Vaya, pues. Para ello solo puede suceder si uno lo prueba, pero lo prueba de verdad, en el sentido de me va la vida en ello. Nada hay más importante para mí que esto. Nada. Si uno no lo siente así, la inercia del pensamiento le va a volver a arrastrar y volverá a considerar esto como una bonita idea quizá, pero nada en absoluto. Gracias. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sí, pero solo salgo yo. Solo salgo yo. Solo se me oye a mí porque el micrófono es... O sea, me refiero para no...